Bien, hermanos, buenos días. Quiero compartir un tema más de la palabra de Dios y quiero ir así rápidamente a la Biblia. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios allá en el libro de Malaquías, capítulo 2. Quiero leer verso 14, 15 y 16. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas diréis por qué. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardad pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Por qué, hermano, el tema? Desleales es el tema, hermano. O la mujer de tu juventud. O le podríamos poner, Dios aborrece el repudio. Pero, hermano, ¿por qué el tema? Viene a mi memoria, hermano, algo que se ha visto, hermano, en la historia de la raza humana, y es de que Dios bendiga a las mujeres, a nuestras esposas. Dios bendiga, hermano, la mujer que Dios nos regaló como esposa, hermano, una gran bendición. Pero fíjese, hermano, de que qué precioso es tener una esposa que qué fácil perdona al hombre, qué fácil perdona a su esposo. Qué precioso, hermano, que cuando el hombre se humilla y pide perdón y encuentra el perdón en su esposa, y a través de ese perdón los matrimonios ya no se disuelven. Y qué bueno, gloria a Dios. Y mi matrimonio es producto de eso. Al final del tema le voy a contar un testimonio, hermano, que Dios me bajó de un púlpito y no usó a ningún hombre para bajarme de un púlpito. Yo estaba, hermano, dando una enseñanza sobre el fortalecimiento del matrimonio, hará que hace unos 10 o 12 años, hermano, en un lugar de Guatemala. Y qué preciosa la enseñanza que estaba dando. Me encantó la enseñanza, hermano, que estaba dando sobre el fortalecimiento del matrimonio. Pero fíjese, hermano, de que el Señor al final del mensaje me dijo que estaba predicando mentira. Fíjese, hermano, y a mí me preocupa cuando Dios me habla, tratando de corregirme. Qué precioso es, hermano, tener un Dios tan amoroso, que Él en su gracia, en su misericordia, lo corrige a uno. Y qué lindo, hermano. He vivido esa experiencia, he tenido esa experiencia donde Dios me corrige, hermano, a través de su gracia y su misericordia. Amén. Pero al final del mensaje voy a dar el testimonio completo. Es un testimonio pequeño vivido, hermano, donde Dios me corregía al final del mensaje que yo daba, hermano. ¿Cuál era el mensaje que daba en ese tiempo? El tema, me recuerdo que era fortalecimiento del matrimonio. Oiga el mensaje que quiero predicar este día, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña en el verso 14. Dice, hermano, la palabra de Dios en el verso 14 dice así: mas diréis por qué, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No, ahí voy a hacer un alto, hermano. Iba a entrar al 15, pero voy a hacer un alto en el verso 14, porque quiero explicar el verso 14. En ese tiempo, hermano,
en los tiempos antiguos, allá en el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta a través de la palabra de Dios que muchos hombres estaban siendo infieles a la esposa con la cual, hermano, se habían casado cuando eran jóvenes. Y la misma historia se repite hoy y seguimos predicando la palabra y hasta que Dios viene y en su gracia, en su misericordia, nos corrige, hermano, nos centra, nos pone en la brecha, hermano. Entonces hasta ahí reaccionamos, pero le cuento que conozco muchos hombres que no han reaccionado y siguen metidos en problemas, hermano. Amén, hermano. En ese tiempo, hombres procuraban divorciarse de su esposa solo porque querían casarse con alguna otra. El Señor aborrece esa clase de conducta egoísta, declarando que Él había hecho del esposo y de la esposa una sola persona. Ahora quiero entrar al verso 15. Quiero que leamos el verso 15, hermano. El por qué le dije, Dios estaba, hermano, Él hizo de una pareja una sola persona. La Biblia dice que ya no son más dos, sino que es uno. Veamos el verso 15, dice, no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aleluya. Por causa del pecado de ellos. ¿Dios aborrece el repudio? Sí, Dios aborrece el repudio, o sea, el divorcio, que se inicia con propósitos, hermano, egoístas. Esa clase de divorcio es como la persona que cubre de iniquidad su vestidura. En otras palabras, en nuestro propio idioma, se trata de tapar el sol con un dedo. Lo que indica o nos enseña, hermano, que el divorcio injusto, hermano, ofende a Dios. Y eso es grave, es cruel y se compara con un asesinato. Quiero llevarlo al Nuevo Testamento, hermano, para que veamos, hermano, la enseñanza, para que recibamos la enseñanza en cuanto al divorcio en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 19 y verso 9. Aleluya. El Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Capítulo 19 y verso 9. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice 19, verso 9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermano, yo alabo a Dios porque Dios me corrigió un día, le decía que le iba a contar el testimonio, pero todavía no, tenga paciencia, se lo voy a contar. El Señor Jesucristo enmienda este tema del divorcio, hermano, con solo una expresión, una excepción, y es la fornicación. Fornicación, la palabra del griego forneai, incluye el adulterio o cualquier clase de inmoralidad sexual.
Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, un poco de atrás, capítulo, voy a subrayar aquí mi bosquejo para no perderme. Capítulo 5 y verso 32. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y verso 32. Dice así la palabra de Dios, hermano. Ya lo tengo acá, lo voy a marcar para no perderme. Y dice así al pie de la letra: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén, hermano. Por lo tanto, se ha de permitir el divorcio cuando hay implicaciones de inmoralidad sexual. Pero quiero dar, hermano, unos consejos respecto a esto. Y son verdades bíblicas importantes en cuanto al divorcio bíblico. Porque usted, hermano, se lo voy a decir así, por mañoso, es de que está tratando de divorciarse. Porque, hermano, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Qué fácil es, hermano, le decía en la introducción del tema, tener una esposa que cuando viene humillado el hombre, hermano, y pide perdón, la esposa tan bella, tan linda, tan preciosa, Dios bendiga a mi esposa, que lo perdona a uno, hermano. ¿Sí? Pero ahora démosle la vuelta a la moneda. Si nuestra esposa sería la que cometió el adulterio, ¿usted qué dice? ¿Está dispuesto a perdonarla cuando venga a pedir perdón? ¿Sabe cómo actuaría yo en lo personal, hermano? Divorciarme, hermano. O hay cosas aún más fuertes aún que no voy a mencionar. Pero en nosotros los hombres existe algo que se llama ego. Para que nos entendamos, el orgullo, pues, que no te deja humillarte. Amén. Y no vas a perdonar en eso. Primer punto. Cuando critica el divorcio, hermano, quiero leer, hermano, el verso 7 y 8 del capítulo, versos 7 y 8 del capítulo 19, hermano, donde le dimos introducción al tema, versos 7 y 8, capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Dice el verso 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, dice el 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Aleluya. Jesús no está censurando la separación debido al adulterio, no, hermano, sino el divorcio permitido en el Antiguo Testamento en los casos en que un esposo descubría después que se había celebrado la ceremonia nupcial falta de castidad premarital. Eso es lo que está censurando, hermano, el Señor en su palabra. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomios. Deuteronomios. Capítulo 24. Deuteronomios 24:14. 24, 1 al 4 es, perdón, hermano. Deuteronomios 24, 1 al 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa
indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano. Y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Y dice el 3, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despedirá de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, dice el 4, no podrá su primer marido que la despidió de volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Imagínese, hermano, y hay hombres, hermano, divorciados que suben al púlpito y a dar enseñanza, hermano, sobre el fortalecimiento del matrimonio. Esa es una. Otra es, hermano, que viviendo en pecado y se atreven a subir a un púlpito, hermano, a un altar y dar una enseñanza sobre el fortalecimiento del matrimonio. Y ese era mi caso. Ese era mi caso y lo digo, lo he dicho públicamente, hermano. Amén. Dios deseaba en tales casos que los dos permanecieran juntos. Sin embargo, Él permitió el divorcio a causa de la falta de castidad premarital debido a la dureza del corazón de la gente. Vamos a leer el verso 7 y 8. Versos 7 y 8 del capítulo 19. Dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aleluya. Consejo número 2. Hermano, en el caso de inmoralidad después del matrimonio, la ley del Antiguo Testamento prescribía la disolución del matrimonio mediante la ejecución de los dos transgresores. ¿Era digno de muerte yo? Sí, era digno de muerte. Pero Cristo tomó la decisión de morir por mí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y yo acepté su plan de salvación. Aleluya. Sí. Ya está hablando herejías, dijera uno por allí, pero lo voy a llevar a la Biblia para que escuche lo que dije. Levíticos 20:10. Vamos a Levíticos 20:10. Aleluya. Levíticos 20:10. Aleluya, Cristo vive. ¿Cuántos lo creen? Cristo vive, hermano. Cristo vive. Él no está muerto. No lo busque muerto. No lo adore muerto. No lo adore en imágenes, porque Él vive. Él vive y por siempre reina. Es el Rey eterno. Le decía Levíticos 20:10. Oiga lo que dice Levíticos 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Lo escuchó? Aleluya. Deuteronomios 22:22. Vamos a Deuteronomios 22:22. Oiga lo que dice respecto al tema. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Desde luego, hermano, eso debajo
eso, hermano, dejaba a la persona inocente libre para volverse a casar. Libre para volverse a casar. Sí, porque enviudaba. Le quiero dar respaldo bíblico a lo que dije ahorita y vamos a Romanos 7:2. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos 7:2. Aleluya. Romanos capítulo 7 y verso 2, porque dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aleluya. Vamos a otra cita bíblica en 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. 7:39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aleluya. 7:39. 1 Corintios 7:39. Consejo número 3. Bajo el nuevo pacto, los privilegios del creyente no son menos. Aunque el divorcio es una tragedia, la infidelidad conyugal es un pecado tan cruel contra el cónyuge que Cristo declara que la persona inocente tiene derecho a terminar el matrimonio mediante un divorcio basado en el adulterio. Eso enseña el verso 9 del capítulo 19 que le dimos, y lo voy a leer. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aleluya, precioso Jesús. Y queda en libertad de casarse con otro creyente. Oiga, aló, ¿me escuchó? Con otro cristiano evangélico. ¿Le quiero dar cuerpo a lo que le dije? Claro que sí, porque no estoy hablando por mi cuenta. 1 Corintios 7, 27 y 28. 1 Corintios 7, estoy en el 7, 27 y 28. Oiga lo que dice la palabra de Dios. 7, 27 y 28. Oiga, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os digo, y yo os la quisiera evitar. Amén. Aleluya. Consejo número 4. En 1 Corintios 7, 12 al 16, vamos a leerlo, y aquí lo tengo, 7, 12 al 16. Yo voy a subrayar para no perderme en mi bosquejo. 1 Corintios 7, 12 al 16. Vamos a ver qué es lo que señala Pablo. En 1 Corintios 7, 12 al 16 dice: Y a los demás yo os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese,
pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Le dije 12 al 16. Ahí estamos. Pablo señala que también un matrimonio pudiera disolverse por el abandono de un creyente incrédulo. ¿Por qué uso la palabra incrédulo, hermano? Porque por incredulidad hombres agarran viajes, se van para Estados Unidos, dejan abandonada a su mujer con 2, 3, 4 y hasta con 12 hijos. Y tienen 15, 20 años de estar en Estados Unidos y sus hijos ya se hicieron mayor de edad y nunca más se volvieron a acordar de sus hijos que tenían aquí. Hermano, y allí hay un divorcio que autoriza la palabra de Dios. Amén. Como le decía, Pablo señala que también un matrimonio pudiera disolverse por el abandono de un cónyuge. Y yo le añado incrédulo. Además, indica que en tales casos no es pecado que el creyente se vuelva a casar. Vamos a la palabra de Dios. 1 Corintios 7:15. Yo sigo en 1 Corintios capítulo 7 y verso 15. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aleluya. Hermano, hermana, te van a llamar del norte y te van a pedir el divorcio. Dáselos. Ya es suficiente con el tiempo que te abandonaron. Aleluya. Aleluya. Quiero ir a otra cita bíblica. Capítulo 7 de 1 Corintios siempre, 27 y 28. Y allí voy a cerrar el tema. Y voy a dar el testimonio que le prometí. Oiga. Capítulo 7, 27 y 28. Capítulo 7, 27 y 28. Aquí está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Dice, por eso el apóstol Pablo da el consejo. Amén. Aleluya. Quiero ver aquí, hermano, ir a 1 Corintios. Fíjese, hermano, de que el testimonio que le quiero dar, hermano, es, hermano, le decía, en un lugar de Guatemala, hace aproximadamente unos 10 años, o quizá más, o quizás menos, yo estaba predicando en un púlpito, hermano, dando una enseñanza sobre el fortalecimiento del matrimonio. Y luego, hermano, quizás unos 10 minutos antes de que terminara el mensaje, el Señor me habla y me dice, hermano, que por qué predicaba mentiras. A mí me asustó la palabra que recibí de parte de Dios. Me asustó, hermano. Entonces, fíjese, hermano, de que yo inmediatamente ya no le di larga al mensaje, sino que traté de terminar el mensaje, bajarme del púlpito y doblar rodillas llorando en el altar de esa iglesia, hermano. Y le dije a Dios en mi oración ese día que me dijera, hermano, en qué estaba yo fallando. ¿Por qué la pregunta? Hermano, resulta, hermano, de que
Uno de hombre no puede ver en qué le está fallando a Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Nada está oculto para los ojos de Dios. Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Él conoce mi pasado, mi presente y conoce mi futuro. Y Dios me corrigió ese día. Y le dije al Señor, basado en que Dios todo lo ve, Señor, tú todo lo ves. ¿En qué te estoy fallando para no ser digno, Padre, de dar una enseñanza de estas? Porque yo me consideraba digno. Hermano, hace 10 años le estoy hablando, hermano, que sucedió esto. Y así aproximadamente quizás unos 20 años atrás, hermano, yo cometí adulterio. Yo caí de la gracia, hermano. Caí de la gracia, hermano. Y cometí pecado. Pero nunca, hermano, nunca yo pedí perdón por eso en mi casa, a mis hijos y a mi esposa. Nunca pasó por mi mente que yo tenía que ponerme a cuentas primeramente con Dios y luego con los ofendidos. Y en este caso había una persona más ofendida y era mi esposa. Y la respuesta que me dio Dios ese día en ese altar llorando, hermano, fue que me dijo que tenía que agarrar el teléfono ese ratito y pedirle perdón a mi esposa. Tomé el teléfono, me levanté de donde estaba orando, tomé el teléfono, hermano, y llamé a mi esposa y le pedí perdón llorando. Luego, después de que pedí ese perdón, hermano, el Señor me dijo que tenía que pedir perdón personalmente, no por teléfono, hermano. Y que tenía que tener testigos, hermano. Invité, hermano, 3 hermanas de la iglesia que vinieran a mi casa cuando yo regresara de gira, hermano. Porque, les dije por qué. Dice Dios que yo no estoy predicando verdad. Y yo tengo que pedir perdón en mi casa a mi esposa, pero delante de testigos. Y el Señor me dijo que ustedes 3 son mis testigos. Pues cuando yo regresé de gira, vinieron las hermanas y aquí estaban en la sala de mi casa, hermano. Y yo pedí perdón, le pedí perdón a mis hijos y le pedí perdón a mi esposa. Pero hubo una pregunta, hermano. Allí hubo una pregunta, surgió una pregunta en mi esposa, que esa pregunta me la hizo personalmente después. ¿Por qué invitaste a Julana? Hermano, no le voy a dar nombre, Dios bendiga a las hermanas que vinieron. No le voy a dar nombre porque no es una crítica, no es para pleito, no es para problema. Hermano, en una iglesia hay gente, hermano, que se congrega, pero hay gente que le encanta el chisme, le encanta compartir, hermano. Lo que escucha no se queda, no soporta guardar en su corazón lo que escuchó. Y ella siente la necesidad de compartir, hermano, de contarlo, de volverlo chisme, hermano. Y por eso surgió la pregunta, ¿y por qué invitaste a Julana? Pues Dios sabe por qué, le dije. Quizás porque se ha de divulgar que yo pedí perdón. ¿Sí? Porque el perdón se tiene que hacer público, hermana. ¿Sí? Y yo lo hice en la sala de mi casa, hermana. No lo hice delante de la iglesia, delante de la congregación. Pero Dios me dio quienes tenían que ser testigos de ese perdón y Dios sabe por qué lo hizo así. Sí, hermano. Y desde entonces estoy predicando sin ninguna carga sobre mí, porque tuve el valor de pedir perdón cuando hasta que Dios me centró y me dijo Dios que era un mentiroso y predicando y enseñando mentiras andaba. Dios le bendiga, pastor. Usted que tiene la oportunidad de ver este mensaje, póngalo en práctica. ¿Sabe por qué le digo así? Porque Dios lo conoce. Dios conoce su entrada y su salida. Conoce, hermano,
porque Dios habla a través de estos mensajes. Amén. Dios le bendiga, siga adelante. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Lo más importante de los temas que predico es: añadámosle a los temas un cambio de actitudes. Dios le bendiga. Feliz tarde, bendiciones. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey de Reyes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Papito precioso, uno cree, Señor, que porque el pecado hace años que lo cometió, ese pecado, Señor, ya no existe, ya fui liberado, Señor, porque te acepté, porque me reconcilié, Señor. Padre, pero nos hemos dado cuenta, papito precioso, que no basta solo con reconciliarse uno, con aceptar el plan de salvación, papá, sino que es necesario de ir a buscar, papito, el damnificado y pedirle perdón humilde y sinceramente. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque puedo ver tu amor hacia mí, papá, y es por eso que predico tu palabra, Padre. Padre, ayúdame a seguir adelante, papito. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a todos los que me siguen, Señor. Bendice a todos, papito. No quiero aparecer como mentiroso, papito precioso, cuando yo haga presencia ante ti, ante ese tribunal gigante, Padre, porque voy a comparecer ante ti, Señor. Padre, porque tú te vestirás de juez, papito, y yo voy a hacer acto de presencia ante ti, Señor. Y tú me vas a juzgar, Padre eterno, por lo bueno y lo malo que he hecho, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, porque me regalaste salvación. Gracias, papito, porque te pude ver crucificado en la cruz del Calvario, en aquella visión que me diste cuando me decías: yo morí por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, papito. Gracias, Rey de Reyes, porque me regalaste salvación, papito, que no la merecía, Señor, pero aquí estoy, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor.